Hoy vamos a seguir con el tema de la fe. ¿En quién solo se puede creer? Solo se puede creer con la fe como virtud teologal en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hoy vamos a ver cuáles son las características del acto de fe. Muy a menudo se dice yo tengo mucha fe. Una concentración de la fe en el momento presente. Yo confío en Dios en todas las cosas. Hay un elemento fundamental en la fe que es el que no podemos evaluar y que solamente será al final de la vida y podrán decir esta fue una mujer de fe o este realmente fue un hombre de fe. La perseverancia hasta el final. Uno puede en la vida ir caminando en la fe en los momentos de claridad y en los momentos de oscuridad. La fe, que es un don de Dios, está siendo también una respuesta de nuestra parte. Invocamos tu Espíritu Santo para que nos ilumine y abra nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creadas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos el saber obrar animados de este mismo Espíritu para gustar siempre del bien y gozar siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. A partir del número 153 vamos a ver en el día de hoy, donde nos dice en primer lugar que la fe es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Ese término, ya sabemos lo que es gracia, significa don gratuito, algo que se hace por gratuidad, es parte de la iniciativa de Dios. No puedo decir yo que la fe yo la tengo por propia voluntad, porque quiero creer. No es solamente eso. Veremos que también es respuesta de la libertad. Tiene que ser una respuesta libre. Pero en primer lugar, la fe es un don de Dios, que es lo que llamamos gracia. La gracia, los antiguos la dividen en gracia increada y gracia creada. La gracia increada es el don del Espíritu Santo. Por lo tanto, sabemos que toda gracia de Dios viene a nuestra vida por medio de Jesucristo en el don del Espíritu Santo. Entonces, el primer don de Dios, gracia increada, porque no ha sido creada, porque es Dios de Dios, luz de luz. Ahí tenemos al Espíritu Santo como el don de Dios. Y la gracia creada, ¿qué es la gracia creada? Son los efectos, lo que produce la presencia del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo en nuestra vida. Por ejemplo, los dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, las virtudes teologales, las virtudes infusas o las virtudes cardinales, que se llaman. Hablaremos también de lo que son las virtudes teologales, porque la fe es una virtud que llamamos teologal. Entonces, la fe es una gracia, es un don de Dios. Cuando San Pedro confiesa que Jesús, y ahí pone ese texto conocido de la confesión mesiánica, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, ¿qué es lo que hace San Pedro? Confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Así que vemos, eso es Mateo 16, Gálatas 1:15 y Mateo 11:25. Son las citas que pone el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que la fe es un don de Dios. Y ahí viene ahora, es una virtud sobrenatural infundida por Él. Ahí viene el concepto de virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe, es necesaria la gracia de Dios. Aquí tenemos, por lo tanto, en primer lugar, es un don de Dios.
una virtud sobrenatural infundida. Y es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda. ¿Cómo lo llama esto el Papa Francisco? El Papa Francisco dice que Dios nos primerea. Porque si nosotros creemos y tenemos fe, es porque Dios se ha adelantado antes con su ayuda para que nosotros podamos tener la fe, que es una virtud sobrenatural infundida. Significa que no la hemos adquirido nosotros, eso significa infundida. No la hemos adquirido nosotros por nuestro propio esfuerzo, sino que nos ha sido dada por Dios. Una virtud está significando una fuerza en cuanto a lo que puede ser la energía, pero no en el sentido que se entiende en el día de hoy. La virtud es una capacidad, una posibilidad que tiene el ser humano gracias a ese don que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la fe, en primer lugar, es una virtud sobrenatural. ¿Qué significa una virtud sobrenatural? Que viene de Dios, que no se alcanza por la naturaleza. Nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, pero no creemos por un esfuerzo, por un desarrollo natural. La fe no viene de un desarrollo natural o de un acto de la inteligencia que por un razonamiento dice yo creo en Dios. No, viene como don, viene dada, infusa, infundida, dada, regalada, gracia. Todo eso es lo mismo. Todas esas palabras son lo mismo. ¿Cuáles son las virtudes sobrenaturales infundidas que vienen con la fe? Son lo que llamamos las virtudes teologales. Teologales significa porque se refieren a nuestra relación con Dios. Y nosotros necesitamos, para relacionarnos con Dios, las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad. Se dice virtudes teologales también en comparación con lo que se llaman las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales pueden tener un elemento natural, adquirida por el esfuerzo humano, apoyado por la gracia. En la fe, la esperanza y la caridad pueden convertirse también en una expresión del amor al prójimo y el amor al enemigo. Las virtudes cardinales son aquellas que regulan nuestras relaciones con el prójimo, a un nivel personal o a un nivel social. Regulan las relaciones en la sociedad de los seres humanos entre sí. ¿Sabes cuáles son las virtudes cardinales? La templanza, la prudencia, la fortaleza y la justicia. Y regulan la relación con los demás seres humanos, especialmente con el ser humano, que es un ser también social. Así que las virtudes cardinales también nos ayudan a vivir la virtud, sobre todo teologal, que se llama el amor. Porque el amor, como virtud teologal, no se refiere solamente a Dios, sino que se refiere también ¿a quién? Al prójimo. Así que el amor a Dios y el amor al prójimo viene sostenido también por el desarrollo de las virtudes cardinales. ¿Las virtudes cardinales se pueden adquirir por el propio esfuerzo? Sí, en teoría. Sí, en teoría. O sea, el ser humano que no cree en Dios puede adquirir las virtudes cardinales por su propio esfuerzo. Puede haber personas justas que no son personas creyentes en la relación con los demás. Puede haber personas prudentes que no son creyentes. Puede haber personas que tienen templanza en la vida, que están acostumbrados a vivir también una vida austera, que sabe dominar sus pasiones, eso es la templanza. Y puede haber también una persona prudente en la relación con los demás, sin ser creyente. Pero digo en teoría, porque nosotros creemos que todo lo bueno viene de Dios. Y la verdadera justicia, templanza, prudencia y fortaleza, siempre me dejo una. Es para refrescar la memoria. Bueno, entonces es para decir, pues si todo lo bueno viene de Dios, en el fondo Dios está actuando también en esas personas. Ahí está Dios presente. La fe es una gracia de Dios. Por lo tanto, Dios dice, es necesaria la gracia de Dios que se adelanta y nos ayuda, nos primerea, junto con los auxilios
interiores del Espíritu Santo. Han visto aquí ya que está el Espíritu Santo actuando en este don que es la fe, que mueve el corazón, el Espíritu Santo mueve el corazón, dice, abre los ojos del Espíritu y concede a todos, concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Concede gusto, ahí ya entra el sentimiento, pero un sentimiento espiritual, no un sentimiento afectivo solamente. El gusto es la atracción que el Espíritu Santo da a nuestro corazón. ¿Para qué? Para moverlo, para facilitarle esa acción que significa el creer todo lo que Dios nos ha revelado. Así que aquí tenemos que, en primer lugar, la fe es una gracia de Dios, pero la fe es también un acto humano. Y aquí yo quisiera también acentuar algo muy importante. Hay personas que son demasiado espirituales y que enseguida dicen eso es humano y todo lo humano no es divino. A ver, me parece que les falta un poquito de sana teología basada en la Biblia. Y la Biblia leída, evidentemente, en la Iglesia Católica. Vamos a entendernos un poquito más. Hay un adagio, hay un dicho clásico que dice que la gracia no destruye la naturaleza. En primer lugar, la gracia no es algo que se pone por encima de la naturaleza para apacarla, para ofuscarla, para taparla, para negarla. ¿Ok? Sino que dice que la gracia presupone la naturaleza. Si no hay criatura, no puede haber gracia de Dios. Y hay elementos de la criatura que son naturales, que la Iglesia los acepta como preparación también a acoger la gracia y para que la gracia de Dios tenga más fruto en cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere decir que la gracia presupone a la naturaleza. No la destruye, sino que la transforma, la lleva a su plenitud. Es lo que diría San Juan Pablo II. Así Jesucristo le revela al hombre lo que es el hombre en plenitud. Hombre entendido como ser humano. Le revela, o sea, mujer y hombre. Le revela al hombre la plenitud del ser humano, el verdadero rostro de ser hombre. En ese sentido, la fe es una gracia, pero es un acto humano. ¿Ve? Algunos llevan una espiritualidad en dicotomía, en separación de lo natural con lo sobrenatural. La Iglesia nunca ha separado lo natural y lo sobrenatural. Siempre ha dicho que la base de lo sobrenatural, es decir, de la gracia de Dios, ¿qué es? La naturaleza, creada también por Dios, evidentemente. Así que esa separación de gracia y sobrenaturaleza se hace para entender un poquito mejor, pero en definitiva todo es don y todo es gracia de Dios, incluso la naturaleza, porque es creación que viene de su amor. Bien, así que como la naturaleza es un don de Dios, no hay que despreciarla. Y forma parte de la naturaleza humana la inteligencia y la voluntad. Por eso los católicos no despreciamos la inteligencia, la ciencia, todo aquello que se relaciona con el descubrimiento de este mundo de una forma natural. Las ciencias humanas como la antropología, como la psicología, como la filosofía, no lo despreciamos. ¿Por qué? Porque la fe, la gracia presupone la naturaleza y pensamos que el hombre por naturaleza se puede, ya lo dijimos al principio del catecismo, lo decía, el hombre ha creado, el Dios ha creado al ser humano capaz de Dios, capax Dei, ¿recuerdan? Con el deseo de Dios. Entonces la naturaleza ya puede preparar esa acogida. Entonces la fe es también un acto humano. Bueno, pues ya tenemos ahí dos elementos que son importantes. La fe es un don de Dios en primer lugar, pero como el ser humano también tiene esa naturaleza creada, la fe implica también un acto humano, una respuesta del ser humano. Recuerden que nuestra fe es trinitaria, ¿no?
¿Por qué le digo eso? Nosotros creemos en Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo digo porque a veces algunos entienden la fe como blanco y negro y no hay un tercero. Nuestra fe es trinitaria. O la fe es un don, dicen algunos, o es un acto humano, pero no puede ser don y acto humano. Eso se contradice. Si es un don de Dios, ¿cómo va a ser un acto humano? Bueno, porque el hombre es libre, ¿no? Y tiene que responder a ese don. También movido por el Espíritu Santo, el hombre presta su libertad, asiente con su libertad. Y también el hombre es inteligente, tiene que conocer antes de asentir al don de la fe. Gracia de Dios y libertad humana. Don de Dios y respuesta del ser humano. Solo es posible, 154, nos dice el catecismo, solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Esto queda afirmado. Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. O sea, la primacía de la gracia. Dios nos primerea. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No lo hacen los ángeles ese acto. Lo hacen los seres humanos, no lo hacen los animales. Los animales, por mucho don de Dios que tengan, no van a tener nunca el don de la fe. Porque les falta el acto humano, la posibilidad de un acto humano que viene por el haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. En nuestro caso, inteligencia y voluntad, ¿verdad? Entonces, no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre. Y ahora dice, como acto humano, la fe, que significa abandonar nuestra vida en Dios, dice, eso no es contrario al ser humano, no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. No, eso no es un acto inhumano o antihumano. Dice, ya en las relaciones humanas, y pone un ejemplo, nosotros depositamos confianza en los seres humanos, nosotros depositamos nuestra fe en seres humanos, los creemos cuando nos dicen la verdad, ¿verdad? Y hay una garantía de que lo que nos dicen es verdad. ¿Y por qué lo creemos? Porque confiamos también en ellos. Hay unas bases que nos hacen confiar en ellos. Entonces dice, ya en las relaciones humanas, pone un ejemplo, no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, pues tienen que confiar el uno en el otro. Dice, por ello, es todavía menos contrario a nuestra dignidad prestar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y ya dijimos que la fe es sumisión de la inteligencia y de la voluntad. Ya dijimos que sumisión siempre en un contexto de relación, porque la relación no es de igual a igual, es asimétrica. Dios es el infinito, el absoluto, el eterno, el creador, nuestro Padre, nuestra vida depende de Él. Nosotros no nos relacionamos de igual a igual, aunque Él nos haya llamado amigo. Jesús nos dice, yo no llamo siervos, sino que les llamo, ¿qué? Amigos. Pero para explicarlo dice, ¿por qué? Porque el amigo le da a conocer su intimidad. Y yo les he dado a conocer todo lo que el Padre me ha dado. En ese sentido lo está diciendo, ¿verdad? No por el sentido de la igualdad que existe o puede existir entre Él y nosotros, sino por el sentido de que nos ha entregado toda su intimidad, decíamos la semana pasada. Por eso ahora, sabiendo que nuestra relación con Dios no es de igual a igual, sino que Dios es el que tenemos nosotros que acoger en esta vida como sentido de la propia existencia, sabemos que prestarle esa sumisión plena de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, dice el catecismo, al Dios que se revela, es y entrar así en comunión íntima con Él. ¿Ve? La sumisión que se le presta de la inteligencia y de la voluntad no es una sumisión del esclavo ni del siervo, sino que es una sumisión para entrar en intimidad de relación con Él. Nos está diciendo, de intimidad, porque sabemos que Él es Dios y Él es el único que puede dar sentido a nuestra vida. 155 nos dice que
tenemos que cooperar con la gracia divina. Y por eso dice que en la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina, y así define creer, dice, es un acto del entendimiento, creer. Ya sabemos que es un don de Dios, es también un acto humano, pero ahora desde la perspectiva humana, dice, creer es un acto del entendimiento que asiente, acoge, asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad. Está citando a Santo Tomás de Aquino y al Concilio Vaticano I, por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Y así podemos decir que la fe es un acto verdaderamente humano. Es un acto, la repito, creer es un acto humano. Como acto humano es un acto del entendimiento y es un acto también de la voluntad, del entendimiento que asiente a la verdad divina, porque con el entendimiento conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? ¿Cuál es el objetivo o el objeto del conocer? La verdad, la realidad. El objeto del conocer es la realidad. Cuando yo conozco la realidad, la conozco tal cual se presenta ante mí y la defino en lo que mi subjetividad me permite, se está diciendo, en esa medida yo estoy acogiendo la verdad. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesús dijo que es la verdad, el camino y la vida. La verdad es Dios. Entonces, el entendimiento acogemos, asentimos a la verdad divina. Y dice, por el imperio de la voluntad movida por Dios, ¿cuál es el objeto de la voluntad? El bien. La voluntad persigue el bien, lo bueno. Nosotros con nuestros actos, ¿qué perseguimos? ¿Lo malo? Lo bueno perseguimos. El objeto de nuestra voluntad no es lo malo, es lo bueno. Que muchos salgan cosas malas, eso ya es otra cosa. Pero lo que persigue el objeto de nuestra voluntad es la bondad. En todo lo que hacemos buscamos lo bueno, buscamos objetivos que sean buenos o que nosotros percibimos buenos para nosotros. Dice, Dios mueve nuestra voluntad. Esa voluntad movida por la gracia, al final, ¿a quién va a poseer la voluntad? A Dios mismo. A Dios mismo. Por eso, si la inteligencia busca la verdad, ¿quién es la verdad? Si la voluntad busca la bondad, ¿quién es la bondad? Entonces, la inteligencia y la voluntad poseen por el conocimiento y por las acciones libres, ¿a quién acaban poseyendo? A Dios mismo. Poseyendo no como un objeto que se posee, sino en la relación de la intimidad, en relación de la intimidad, de la vida divina. Y en este acto humano, Dios está actuando. Dios nos mueve. En el don del Espíritu Santo nos empuja interiormente para que gustemos, para que busquemos, para que acojamos, para que asintamos. No sé si me estoy explicando. Entonces, en primer lugar, hemos visto hoy que la fe es una gracia de Dios, en primer lugar. Es una gracia y a la vez un acto humano, porque Dios nos ha creado para Él, decía San Agustín especialmente, eso ya lo vimos en los otros capítulos, y por ahí también hemos visto que como la inteligencia y la voluntad movida por Dios, así cooperan con la acción de Dios, es decir, con la gracia divina. Podríamos seguir, la fe, la relación que hay ahora entre la fe y la inteligencia, la fe y la ciencia, que es lo que va a ir desarrollando, y otros aspectos de la fe que los seguiremos la semana que viene. Tengo una pregunta. Como tenía yo el concepto de qué es la fe, que dice que es creer en lo que no ves, como creer a ciegas, pero en lo que usted nos está diciendo, o el catecismo nos está diciendo, es que viene de la inteligencia, viene de la bondad, o sea que, y de la gracia. No es solo creer así, que ahí quiero que me explique un poquito. Bueno, que sí, intento entender lo que me está diciendo porque es importante, es una pregunta importante para entender. La fe no viene de la inteligencia ni de la voluntad. La fe no viene de la inteligencia. Lo que se dice es que, en primer lugar, la fe, ¿qué es? Un don de Dios.
La semana pasada ya dijo que la fe sí es creer lo que no vemos. La fe es creer lo que no vemos y es la prenda de lo que esperamos, la garantía de lo que esperamos, ¿verdad? Entonces, actuando así, citando también el Nuevo Testamento. Pero, a ver, la fe no es ciega. Por eso se dice que la fe es propia del ser humano. Lo que te está diciendo que cuando la fe es una gracia y es un acto humano, lo que te está diciendo, no te está diciendo que la fe es fruto de mi inteligencia y de mi voluntad. La fe es una gracia, pero tiene que ser también una respuesta mía. O sea, yo no puedo asentir sino con mi inteligencia. O sea, yo no puedo creer la verdad revelada si no soy inteligente. No en el sentido si no soy inteligente intelectualmente hablando, tengo un coeficiente intelectual alto. No se trata de esa inteligencia. Se trata de la capacidad de acoger, de descubrir la verdad. En ese sentido, como mi inteligencia busca la verdad, cuando Dios me da esa gracia, mi inteligencia se mueve hacia ella y la puede acoger. Pero se mueve también movido por la gracia. Ese movimiento es obra también del Espíritu Santo, pero es a la vez fruto de mi voluntad. Que la voluntad también mueve la inteligencia para que conozca y acoja, pero la voluntad también se va a mover para acoger el bien a Dios, como bien supremo de mi vida, como sentido de mi propia vida. No es fácil, por eso digo, la fe no es ciega. La fe no es ciega, pero tampoco es un fruto de la inteligencia y de la voluntad humanas, sino que es una gracia de Dios en conjunción, actuando dentro de nosotros, y nosotros damos el asentimiento libre de nuestra inteligencia y de nuestra libertad. Ahí está el misterio, por eso decía que nuestra fe es trinitaria, no es o es gracia o es un acto humano, no, son las dos cosas. Es gracia moviendo y en conjunción con el acto humano de la voluntad y de la inteligencia que es libre. Gracia y libertad. Hay que afirmar las dos cosas, porque el problema es que algunos o niegan la libertad y entonces la fe es impuesta. El problema de que si no hay libertad, entonces Dios escoge a quien da la gracia y a quien no. ¿Ve? Cuando Jesús, vamos a ver a un texto bíblico, ¿verdad? El texto, a ver, ¿cuál sería el texto bíblico más que ustedes han visto durante varias semanas del Evangelio de San Marcos que expresa mejor esta realidad de que la fe es gracia y es libertad? Cuando tira la semilla. Exactamente, en la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador Jesús dice que el reino de Dios, y hablando del reino de Dios, ¿verdad? Dice, salió un sembrador a sembrar y tiró la semilla, y la semilla cayó en distintos tipos de terreno, ¿recuerdan? Al borde del camino, el terreno pedregoso, el terreno que entre zarzas y la buena tierra. ¿Cuál es la que da fruto? Bueno, pues esa buena tierra es el ser humano que asiente con su libertad, con su inteligencia y con su voluntad. ¿Ve? Pero está ahí. Y después hay otro texto que habla diciendo que la gracia acompaña siempre ese proceso. La acción de la gracia en nosotros, en la fe. ¿Cuál es esa otra? La semilla que crece sola. El sembrador siembra y se va a descansar y duerme. Está despierto, pero ahí está la semilla que duerma o esté despierto. ¿Qué hace la semilla? Crece sola. La acción de la gracia. ¿Ve? Esas parábolas es con las que Jesús está expresando esa colaboración que hay, que la gracia, la fe es una gracia de Dios, pero implica también que la tierra sea buena, es decir, que nosotros le demos una respuesta.